Experimentar dolor es inherente a la condición de estar vivo. Comprender qué es el dolor, cuál es el dolor normal y cuál es el dolor patológico es esencial para posteriormente entender a nuestros pacientes y generar el mejor tratamiento. Estaremos con un experto en el tema, el doctor Edwin Bautista, quien es profesor de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, en el área de fisiología. Doctor, ¿usted podría explicarnos qué es el dolor y cómo se diferencia realmente de una situación diferente al dolor, de otro tipo de sensaciones? Nosotros, como seres vivos, tratamos de generar en nuestro cerebro la mayor cantidad de información del medio ambiente que nos rodea. Todo eso porque cualquier ser vivo se adapta, digamos, para tener una relación o interacción con el medio. Entonces, existen receptores de distinta naturaleza. Tenemos los sentidos, tenemos la visión, tenemos el gusto. Todo eso brinda información al cerebro. Pero como nosotros, como seres vivos y cualquier ser vivo en general, busca estar lo mejor posible. Entonces trata de evitar la mayor cantidad de daño, la mayor cantidad de ambientes nocivos, y por eso surge un mecanismo que envía información específica, información que puede ser nociva para el ser vivo, y es la nocicepción. La nocicepción entonces puede ser entendida como esa percepción desagradable o no placentera cuando se activa cierto tipo de receptor llamado nociceptor. El nociceptor entonces es un receptor específico para esa sensación, y esa sensación la vamos a llamar dolor. Entonces el dolor tiene como fin o como utilidad, si lo queremos llamar de esa manera, que el ser vivo tenga la capacidad de responder o de huir, si es preciso, de algún agente nocivo o de algún agente que pueda causar daño al tejido o al organismo entero. Por ejemplo, cuando uno se baña con agua tibia, se activan ciertos tipos de receptores de información térmica que le dicen a nuestro cerebro que estamos frente a algún estímulo de naturaleza térmica. Puede ser redundante, pero es importante decirlo, porque si uno llega a sobrepasar un límite, por ejemplo, si se baña con agua a 60 grados, a 70 grados, se activan receptores diferentes que viajan por vías diferentes, que envían una información diferente, el cual va a ser interpretado como una sensación dolorosa, como una sensación desagradable o no placentera. Entonces, en ese sentido, en ese ejemplo, nosotros evitaríamos estar en contacto con algo que esté muy caliente para evitar que ese calor destruya o dañe nuestros tejidos. Creo que esa es una síntesis pequeña de qué sería el dolor y cuál es su utilidad. En resumen, podríamos decir que el papel del dolor es proteger al individuo. Definitivamente, el papel del dolor es proteger al individuo, ya sea de un daño, de algo que atente contra su vida, y de tratar de preservar las funciones lo más posible, lo más prolongado, y que entre en una adecuada interacción con el medio. Usted nos mencionaba que hay unos receptores específicos para dolor que se conocen como nociceptores. Estos receptores pues, son activados por algunas sustancias que usted también mencionaba. ¿Puede hacer un recuento de cuáles son las sustancias más importantes en el dolor? Claro, hay que aclarar que no solo las sustancias químicas son capaces de activarnos los nociceptores, sino que también existen otra clase de estímulos. Ya había hablado de estímulos térmicos, ¿cierto? Pero también se pueden hablar de estímulos mecánicos. Por ejemplo, si yo me estoy tocando la palma, con la punta de mi dedo puede que no sienta dolor, sin embargo estoy activando una sensación y mi cerebro la está percibiendo. Pero si en vez de estar haciendo presión con la yema de mi dedo, cojo una puntilla, cojo un cuchillo, en ese sentido un estímulo físico también puede activarme. Entonces, categóricamente hay varios tipos de nociceptores. Existen los nociceptores térmicos, los nociceptores químicos, los nociceptores mecánicos, los nociceptores silentes. Estos últimos se encuentran principalmente en las vísceras para otro tipo de mediación del dolor, y los nociceptores polimodales. Cada uno de ellos recibe el nombre de acuerdo al estímulo que lo está activando. Estos últimos, los nociceptores polimodales, tienen la capacidad de activarse tanto por estímulos químicos como térmicos como mecánicos. Eso hace
que la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central sea complementaria por varios tipos de receptores al mismo tiempo. Las investigaciones clínicas permiten diferenciar al menos dos tipos de dolores: dolor de origen neuropático y dolor de origen nociceptivo. ¿Usted podría mencionar algunas diferencias relevantes entre los dos? Claro que sí. Como usted lo refiere, el dolor nociceptivo está mediado necesariamente por la activación de un nociceptor, y ese nociceptor se activa por un estímulo determinado. En el caso del dolor neuropático, este se origina porque las estructuras del sistema nervioso encargadas de la transmisión del dolor desde la periferia hacia el sistema nervioso central se ven afectadas. Pueden ocurrir muchísimas causas, desde trauma, infecciones, inflamación y varios otros tipos de causas idiopáticas, o es decir, poco conocidas, que pueden dañar esas estructuras y pueden causar el dolor en la misma estructura que se encarga de conducir o transmitir el dolor. Dentro de los neurotransmisores importantes para el dolor, ¿cuál podría usted mencionarnos? Cuando nos enfrentamos a alguna situación dolorosa, primero se activa el nociceptor. Ese nociceptor va a enviar su información o va a conducir su información hacia el asta posterior de la médula espinal. Ahí se encuentra una neurona que va a estar encargada de transmitir esa información hacia el sistema nervioso central. Entonces, la forma como se comunican esas neuronas es a través de un proceso llamado sinapsis. Y la sinapsis que aparece acá es la química. Entonces, el neurotransmisor importante que aparece ahí es el glutamato. El glutamato se encarga de generar excitaciones en esa neurona que se encuentra en el asta posterior de la médula espinal para que ella envíe potenciales de acción que van a enviar esa información hacia el sistema nervioso central o el cerebro para luego poder ser procesada y generar de una u otra manera una respuesta a ese estímulo. Claro está que existen otras sustancias que también modulan todo esto. Dentro de ellas están los neuropéptidos y el más estudiado es la sustancia P. No obstante, hay que agregar que hay otro tipo de sustancias que también están involucradas en toda esta modulación, que se liberan tanto en la periferia, en el caso de bradicinina, leucotrienos, como también existen otras sustancias que se encargan de la modulación del dolor, como en el caso de las endorfinas y las encefalinas. Frecuentemente se oye a través de los pacientes que dicen, entre comillas, tengo el umbral del dolor muy alto o tengo el umbral del dolor muy bajo. ¿Qué nos puede usted comentar sobre el umbral de dolor? En ese sentido, la percepción del dolor es individual y puede variar de una persona a otra, teniendo en cuenta que ambas personas existen en una realidad, en una misma realidad, ¿sí? Es decir, un estímulo para una persona puede ser considerado doloroso, pero para la otra persona puede que no sea así. En situaciones en que las vías o los mecanismos de regulación empiezan a fallar, se pueden presentar situaciones como la hiperalgesia o la alodinia, en la que el umbral para la activación de los nociceptores o de las vías que conducen al dolor puede afectarse o alterarse, es decir, que a un menor umbral puede una sensación que no es dolorosa ocasionar la sensación de dolor. Entonces, existen sustancias como las que mencionaba anteriormente, por ejemplo, la sustancia P, que va a estar mediando procesos químicos en apertura de canales iónicos o en la mayor sensibilización al glutamato que me aumenten la percepción del dolor. En ese sentido, eso puede ser uno de los principales focos para poder entender cómo es que el dolor puede en algún momento salirse de una situación normal que quiere evitar algún agente lesivo o nocivo para el cuerpo a una situación patológica en la que un estímulo que no debe ser doloroso empieza a ocasionar dolor. Un hallazgo semiológico muy importante en los pacientes se conoce como alodinia. ¿Qué es exactamente la alodinia y si se considera un fenómeno de respuesta normal del sistema nervioso o un fenómeno patológico? De manera concreta, la alodinia es una sensación dolorosa que experimenta una persona frente a estímulos que no deberían ocasionar dolor. Es decir, si yo toco una textura, por ejemplo, de una cobija, yo puedo sentir las fibras de la cobija, el textil de la cobija, y eso no me causa dolor. Pero una persona que tiene esa alteración experimenta dolor por ese tipo de sensación. Evidentemente se configura entonces en una situación patológica.
en la que el umbral de los nociceptores frente a un determinado estímulo se ve afectado, y ese umbral hace que el nociceptor se active de una manera muchísimo más rápida o más exagerada que en otra situación. Mencionábamos que el dolor es una sensación desagradable y mencionamos también que hay una gran variación de persona a persona en la interpretación final del dolor. ¿Hay una relación entre las vías que usted nos mencionaba y la corteza cerebral? Claro que sí. Ya habíamos hablado que un nociceptor primero hace una sinapsis con una neurona que se encuentra en el asta posterior. Esta neurona va a enviar la información hacia el cerebro por medio de un tracto que es el espinotalámico anterolateral. Ya cuando llega al tálamo, que ya es dentro del cerebro, puede ocurrir varias vías interconectándose tanto con la corteza cerebral, donde se da el procesamiento primario, pero también hay vías que llevan a la corteza de la ínsula. En esta región, en la ínsula, se lleva a cabo una interpretación emocional del dolor, ya que la ínsula está implicada en toda la experiencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que se termina activando acá? Cuando yo experimento una sensación dolorosa y se da toda esta conexión con la ínsula, se puede asociar muy fácilmente una emoción de tristeza, de melancolía, y de esta manera es que surge el llanto como una manifestación de la tristeza causada o asociada hacia el dolor. Incluso si uno se sale un poquito del contexto biológico, muchas personas refieren dolor como una emoción. Cuando se muere un familiar, cuando hay un duelo, también lo expresan en términos de dolor. Sencillamente es porque se ha asociado la información dolorosa con una emoción de tristeza o melancolía.